Un gusto estar de nuevo con ustedes, compartiendo pues una nueva sesión de aprendizaje, y en este caso vamos a continuar con los procesos auxiliares del aprendizaje, pero vamos a tocar los otros dos procesos importantísimos para en nuestra labor profesional y nuestro conocimiento sobre el aprendizaje, ¿no? En este caso, la recuperación y transferencia, ¿ok? ¿Cómo son esos dos procesos? ¿Cómo se dan en el aula? ¿Cómo llevarlos a cabo? ¿Y cuál es la importancia que estos tienen en el aprendizaje? Entonces, bueno, comencemos. El temario, por supuesto, el contenido es bastante amplio, dado que los temas son bastante amplios. Refrescaremos un poco lo que es el proceso de aprendizaje y los fundamentos de aprendizaje y cuáles son esos procesos auxiliares de aprendizaje. Por supuesto, hablaremos de la recuperación del conocimiento, cómo se da este proceso, qué es, cuál es la naturaleza del proceso de recuperación del conocimiento, entre ellos, pues, qué factores influyen en el proceso de búsqueda y recuperación de lo aprendido, las formas de recuperación de lo aprendido y las técnicas para facilitar la recuperación del conocimiento, ¿ok? Igualmente, hablaremos sobre la transferencia del aprendizaje, en qué consiste, qué es la transferencia del aprendizaje, cuáles son los factores que influyen en la probabilidad de que exista una transferencia de aprendizaje y las condiciones para el logro de transferencia. Y por supuesto, al final concluiremos con ejemplos de preguntas relacionadas con recuperación y transferencia del aprendizaje. Bueno, entonces sin más, vamos a comenzar con esta sesión sobre recuperación del aprendizaje, del conocimiento y transferencia de lo aprendido, ¿ok? Como dos procesos fundamentales. Si recordamos, hablamos de que el proceso de aprendizaje es un fenómeno histórico que va a lo largo de la vida, es subjetivo dado que cada persona ocurre dentro de cada persona y es un proceso mediado por los factores sociales, ambientales del entorno. Lo que hace que esto sea un proceso bastante complejo. Entonces, recordando un poco que el aprendizaje tiene estas características en particular, pues recordamos, por supuesto, también los fundamentos del aprendizaje. El aprendizaje, entonces, es un proceso muy personal, es un proceso activo, un proceso continuo que no descansa y es propio, individual, ¿okay?, de cada persona, un aprendizaje propio de cada persona. Entonces, recordando estos aspectos fundamentales del proceso de aprendizaje, recordando un poco la importancia que tiene considerar todos los elementos, todos los procesos que se involucran dentro de este complejo proceso de aprendizaje, de aprender, que incluye tantas y tiene tantas aristas, pues recordando un poco esto, veremos entonces esos procesos auxiliares del aprendizaje. Ya en sesión anterior hablamos sobre la atención, sobre la motivación, y vimos lo importante que es conocer estos procesos y determinar todas las características que estos tienen para poder aplicar ciertas estrategias en el aula de clase y, por supuesto, entender cuáles son las preguntas que van a salir en este examen, que están relacionadas y orientadas hacia estos dos procesos fundamentales del aprendizaje. Igualmente, en esta oportunidad hablaremos sobre el proceso de recuperación y transferencia de lo aprendido. Bueno, sin más, vamos a comenzar con el proceso de recuperación del conocimiento. ¿En qué consiste esto de recuperación del conocimiento? Bueno, la naturaleza del proceso de recuperación del reconocimiento parte de varios elementos, de varios procesos que debemos considerar. En primer lugar, la codificación. El proceso de codificación ocurre durante la presentación del material y este se da cuando el estudiante es capaz de reconocer, de entender y de comprender el material. El proceso de recuperación del conocimiento también tiene que ver con el almacenamiento, que es un proceso que ocurre al guardar la información que se ha codificado previamente en la memoria. Y es allí donde ocurre posteriormente el proceso de recuperación, que tiene que ver con esos procesos involucrados en la extracción del conocimiento o de esa información almacenada en la memoria. ¿Okay? El proceso de recuperación consiste entonces en la extracción de la información almacenada en la memoria, es decir, de esos aprendizajes o de esos conceptos que han sido almacenados en la memoria y que es posible traerlos de nuevo o extraerlos de allí.
para poderles dar un uso o una aplicación. ¿Okay? ¿Qué factores influyen en la búsqueda, en el proceso de búsqueda y recuperación de lo aprendido? ¿Cuáles son esos factores que nosotros podemos ver que influyen en ese proceso? ¿Okay? Bueno, en primer lugar, las pistas de recuperación, aquellos elementos, aquellos aspectos, aquellas situaciones, aquellos tips que le permiten al estudiante evocar o traer al presente eso que está almacenado en la memoria. ¿Okay? Momentos significativos. Cuando algo se ha almacenado en la memoria y que representa un momento significativo, olores, sabores, chistes, incluso todo aquello que se ha aprendido a través de unas emociones positivas, son momentos significativos que se pueden recuperar o que permiten o facilitan la recuperación de esos aprendizajes, de esos conocimientos. ¿Okay? Factores contextuales externos, esos elementos externos que son significativos en el momento de almacenar la información y que al volverse a presentar permite recuperar lo aprendido. Factores contextuales internos, por supuesto, que tienen que ver con emociones, sensaciones, con criterios relacionados con todos aquellos elementos internos, motivacionales, que permiten en que se vuelva a presentar la situación, recuperar todo eso que se dio durante ese aprendizaje particular. Y por supuesto, el efecto de posición serial, la primacía y la recencia, es decir, aquellos elementos que se aprendieron primero, segundo, tercero, en ese orden, en un orden en el cual pues, el estudiante o la persona le da un orden y aquello primordial, aquello secundario, es decir, aquello que tiene primacía ante otros elementos u otros recuerdos, otros aprendizajes. ¿Okay? Entonces, estos son algunos de los factores que influyen en la búsqueda y recuperación de lo aprendido. De nuevo, por supuesto, les pido que todos comentarios, sugerencias, recomendaciones, háganlas saber al chat. Con muchísimo gusto estamos acá para apoyarlos y para dar a conocer y para comunicarnos y que en esta comunidad de aprendizaje pues continuemos conectados y hagamos todas las preguntas o sugerencias que tengan a bien hacer. ¿Okay? Bueno, estos son factores que influyen en el proceso de búsqueda y recuperación de lo aprendido. Ahora bien, ¿cuáles son esas formas de recuperación de lo aprendido? ¿Cómo podemos recuperar lo aprendido? Bueno, existe un momento que es el reconocimiento. El reconocimiento es ese proceso en el cual la persona puede reconocer, evocar, reconocer ante una situación elementos o pistas de recuperación que le permitan evocar o recordar, reconocer un aprendizaje en una situación dada. ¿Okay? Igualmente de evocación, de recuerdos, de sensaciones donde se puede recuperar los conocimientos aprendidos. Cuanto mayor es la complejidad de la información a recuperar, pues mayor, por supuesto, será la diferencia entre el reconocimiento de elementos y la evocación de ese aprendizaje. ¿Ok? La mejor manera de ayudar al aprendiz a recuperar la información, por supuesto, es diseñar un contexto de aprendizaje, diseñar situaciones de aprendizaje con el fin de facilitar su recuperación. Diseñar situaciones de aprendizaje que le permitan al estudiante evocar y reconocer aprendizajes ya elaborados en nuevas situaciones. ¿Ok? Recuperar lo aprendido es más fácil cuanto más se parezcan los contextos de aprendizaje y el de recuperación. Cuando el contexto de aprendizaje en el que se ha dado se parece más al contexto de recuperación. Por ejemplo, una situación, una visita guiada a un lugar en particular. Allí hubo una serie de aprendizajes que se pudieron dar, de información que se pudo recolectar. ¿Cómo hacemos o cómo hacer para recrear esta situación o para que haya una recuperación mucho más fácil? Pues por supuesto, el estudiante recordará y recuperará lo aprendido mucho más fácil cuando vuelva al lugar. Al volver al lugar, por supuesto que su manera de recuperar lo aprendido va a ser mucho más sencilla que estando lejos, porque va a evocar situaciones, sensaciones, momentos ya vividos.
¿Cómo recrearlo en el aula de clase? Bueno, en el aula de clase se puede recuperar esta información intentando que el contexto se parezca lo más posible a esa situación. ¿Okay? Por otra parte, cuanto más indicios específicos compartan ambas situaciones, más fácil será la recuperación. Cuando haya mayor cantidad de indicios claros y puntuales sobre la información que se quiere recuperar, pues más fácil se le va a hacer al estudiante recuperar esa información. Cuanto más elementos falten, más difícil será. Entonces, estos son 3 aspectos que debemos considerar a la hora de diseñar situaciones y contextos de aprendizaje. ¿Ok? Algunas técnicas para facilitar la recuperación. En primer lugar, la reinstauración cognitiva del contexto de aprendizaje. Diseñar el contexto adecuado teniendo en cuenta dónde, cuándo o cómo se recuperará el conocimiento. Cuando se reinstaura de manera cognitiva precisamente ese contexto de aprendizaje, el contexto en el cual se dio el aprendizaje. Entonces, la idea es, una de las técnicas es diseñar precisamente o poner las condiciones más parecidas posibles a la condición donde se obtuvo el aprendizaje. Igualmente, el énfasis en la recuperación de todo tipo de detalles. A veces los detalles más pequeños, quizás lo que parezcan más insignificantes, son aquellos que le permiten al estudiante recuperar la información. Entonces es importante manejar todos los detalles, los elementos que se dieron en el momento de la situación de aprendizaje. Igualmente, el recuerdo desde distintas perspectivas, tomando en consideración, por supuesto, todos los sentidos que se pusieron en marcha a la hora de aprender, sensaciones, olores, recuerdos, música, sonido, particulares que se dieron en una situación de aprendizaje que le permitirá establecer el recuerdo desde diferentes perspectivas. Igualmente, el recuerdo de la información desde diferentes puntos de partida. O sea, recordar la información desde diferentes situaciones y de diferentes puntos de partida. Son algunas técnicas que permiten a la persona o al estudiante recuperar la información, recordar un poco toda esa información y ese conocimiento que ya ha manejado y que ya ha aprendido, traerlo presente para poder aplicarlo en nuevas situaciones. Ok, en este caso nosotros estamos hablando sobre la recuperación de la información. Tan importante, es un proceso tan importante porque le va a permitir, incluso a la hora de una evaluación, al estudiante traer de nuevo toda esa información, ese conocimiento aprendido. Y recordemos algo muy importante, cuando el conocimiento se fija, cuando el conocimiento realmente es significativo, cuando se plantean situaciones de aprendizaje significativo, cuando se plantean situaciones de aprendizaje donde el estudiante sea partícipe, donde se tomen en cuenta intereses, necesidades y el contexto del estudiante, entonces allí habrá un aprendizaje significativo y por lo tanto la recuperación del aprendizaje será mucho más sencilla. A la hora de una evaluación o a la hora de aplicar eso aprendido en nuevas situaciones, entonces el aprendizaje y la situación de recuperación de esa información obtenida pues va a ser mucho más sencilla. Por eso es que cada una, y allí es donde viene la importancia de que cada una de nuestras situaciones de aprendizaje sean situaciones realmente significativas, inherentes y pertinentes con el estudiante, para que al momento de buscar o de recuperar esa información, pues todo sea mucho más sencillo y se tengan alternativas y opciones mucho más viables para poder aplicar. Y allí es donde viene precisamente una nueva definición y un nuevo proceso auxiliar del aprendizaje, como lo es la transferencia del aprendizaje. Esto implica varios elementos. Veamos, ¿qué es la transferencia del aprendizaje? Es la generalización y uso del conocimiento. La transferencia del aprendizaje ocurre cuando lo aprendido en un contexto con un conjunto de materiales impacta en el desempeño de otro contexto o con otros materiales relacionados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo se da transferencia del aprendizaje? Cuando se hace una generalización del conocimiento aprendido y cuando este conocimiento puede ser útil o es aplicado a otras situaciones, a nuevas situaciones o a nuevas
acciones a desempeñar, es decir, cuando el aprendizaje realmente puede ser aplicado y llevado a otras o a nuevas situaciones. Entonces, en este caso nosotros estaremos hablando de transferencia del aprendizaje. Más allá de una información almacenada en la memoria, es una información que luego el estudiante o la persona puede aplicar a nuevas situaciones de vida. Allí es cuando ocurre la transferencia del aprendizaje. Este impacta en el desempeño de una persona. ¿Ok? ¿Qué factores influyen en la probabilidad de que haya una transferencia del aprendizaje? O sea, de que el aprendizaje o la información pueda ser llevada a acciones concretas. La probabilidad de que la transferencia del aprendizaje tenga éxito se basa en muchos factores. ¿Okay? En primer lugar, pues en las características del alumno. En las características del alumno hablamos de características de nivel personal, a nivel contextual del estudiante. Lo mismo cuando tenemos un estudiante que aprende física, pero cuyo contexto pues no le permite aplicar porque no tiene los elementos para aplicar cualquiera de las teorías físicas de aprendizaje. Entonces, las características y el contexto del estudiante pues, no están dadas para poder transferir ese conocimiento. Igualmente, las características personales del estudiante. Niños o jóvenes más tímidos, menos proactivos o quizás muy activos. Esto va a facilitar o disminuir la probabilidad de transferencia del aprendizaje. Otro de los factores que influyen en la probabilidad de transferencia es el método de aprendizaje inicial. Si el método de aprendizaje inicial generó un aprendizaje significativo en el estudiante, entonces este conocimiento se ha fijado en la memoria del estudiante y allí sería capaz entonces luego de transferir el conocimiento, llevar ese conocimiento a aplicarlo a nuevas situaciones de vida, nuevas situaciones de aprendizaje. Entonces, el método inicial con el cual se aprende un determinado conocimiento entonces, es fundamental para el desarrollo de una transferencia adecuada del aprendizaje. Y aquí hay algo muy importante, es aquí donde viene precisamente el reto, la labor del docente, en generar métodos de aprendizaje lo suficientemente eficaces como para que el estudiante posteriormente sea capaz de transferir esa información a situaciones de su contexto y de su vida cotidiana. Diferencias entre el contexto de aprendizaje y el contexto en el cual los estudiantes deben aplicar lo aprendido. Muchas veces el contexto en el cual se aprendió pues, es un contexto que no encontraría en una nueva situación de aprendizaje, en una situación de vida en la cual tenga que aplicarlo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Las diferencias entre el contexto de aprendizaje y el contexto en el cual los estudiantes deben aplicar lo aprendido influyen notablemente en la probabilidad de que exista una transferencia del conocimiento. Bueno, igualmente la distancia de transferencia. Hay una distinción importante, muy importante que los psicólogos hacen, y es la diferencia entre la transferencia cercana y lejana. Aquello que es capaz de aplicar, de transferir el conocimiento de manera cercana, próxima, y aquella que requiere mayor complejidad en los procesos de pensamiento para poder ser aplicada. Entonces hablaríamos de una transferencia lejana sobre el conocimiento, conocimientos que son de fácil aplicación en situaciones cotidianas y conocimientos que no necesariamente son aplicables tan fácilmente a situaciones cotidianas. Por ejemplo, ecuaciones, polinomios, que quizás son conocimientos un poquito abstractos para poder ser aplicados a la realidad o que se presentan en situaciones menos comunes. La transferencia depende de la memoria a largo plazo, por cuanto comporta un proceso de recuperación y uso de habilidades y conocimientos previamente adquiridos. ¿Okay? Se habla de transferencia cuando nosotros somos capaces de aplicar esos conocimientos a situaciones cotidianas. Pero esto implica una memoria a largo plazo o depende de esa memoria a largo plazo. Nosotros en múltiples situaciones aplicamos conocimientos que hemos aprendido en nuestra infancia
y que gracias a esa memoria nosotros podemos aplicar hoy en día y continuar aplicando, ¿ok? ¿Y por qué? Porque esto comporta un proceso precisamente de recuperación, de traer de nuevo los conocimientos aprendidos y el uso de habilidades y conocimientos que nosotros hemos adquirido hace años atrás o previamente. La probabilidad de transferencia se incrementa pues en la medida en que el aprendiz elabora esquemas y reglas abstractas generalizables, bien aprendidas, basadas en un conjunto de ejemplos suficientemente variados que permitan abstraer los componentes estructurales comunes y distinguirlos de las diferencias superficiales o de las diferencias irrelevantes para poder ser aplicados. O sea, cuando esa probabilidad de transferencia se incrementa o aumenta, por supuesto, en la medida en que el aprendiz es capaz de elaborar esquemas y reglas abstractas, pero que puedan ser generalizables a otros contextos, a otras situaciones, que esos esquemas puedan ser aplicables a nuevas situaciones, ¿ok? Y que estén basadas precisamente en ejemplos suficientemente variados, en ejemplos que le permitan abstraer precisamente cuáles son esos componentes estructurales comunes y separarlos de aquellos que son irrelevantes, que son superficiales y que no son útiles para el momento en el cual está transfiriendo ese conocimiento. Lo que hace posible la generalización, precisamente, de las competencias o conocimientos a situaciones variadas. El hecho de que pueda generar situaciones abstractas, generalizar, hace posible la generalización de competencias y conocimientos a situaciones variadas, contextos múltiples y tareas cambiantes, a veces imprevisibles. Es decir, que es capaz, la persona es capaz de aplicar esos conocimientos a situaciones incluso imprevisibles. ¿Okay? Es un aprendizaje funcional y significativo que incorpora precisamente abundantes ejemplos y situaciones concretas, atendiendo a los componentes relevantes y a una estructura profunda, con procesos inductivos, con procesos deductivos y de analogía, e implicándose el aprendiz en actividades de índole individual y en actividades de índole social. Sí, en todas aquellas actividades, lo que hace posible la generalización de estas competencias o conocimiento de situaciones variadas es un aprendizaje funcional. Cuando hay un aprendizaje funcional, un aprendizaje significativo que incorpore ejemplos, que incorpore situaciones concretas, que atienda a los componentes relevantes, que sea un aprendizaje profundo, que tengan temáticas y conocimientos profundos, metodologías y estrategias de manera profunda, bien elaboradas, donde se desarrollen procesos inductivos, procesos deductivos, donde se hagan analogías, ¿ok? Y por supuesto, cuando el aprendiz se involucra en estas actividades de manera individual, cuando él se involucra en estas actividades de manera social, comparte y es un aprendizaje colaborativo, entonces estas situaciones de aprendizaje van a permitir la transferencia mucho más eficaz del conocimiento que se ha aprendido, puesto que se genera un aprendizaje funcional, un aprendizaje significativo. ¿Qué condiciones podemos encontrar para el logro de la transferencia? ¿Qué condiciones encontrar? Bueno, la transferencia y la comprensión se lograrán siempre y cuando, o si los estudiantes, en primer lugar, toman conciencia de esas relaciones. Cuando el estudiante toma conciencia de que el conocimiento que está adquiriendo es un conocimiento susceptible de aplicación, cuando él toma conciencia de que lo que está aprendiendo le va a ser útil para su desempeño en la vida diaria, su desempeño profesional, su desempeño personal, para su progreso y el logro de mayores competencias a nivel personal y a nivel académico, entonces cuando el estudiante toma conciencia de esto, se hará posible en posteriores situaciones la transferencia del conocimiento. Cuando se fija en la estructura y no solo en los elementos que la componen, ¿okay? Se logra una transferencia del conocimiento, una aplicación del conocimiento cuando se fija
cuando los elementos y el conocimiento se fijan en la estructura del conocimiento, los elementos que lo componen, y no solamente en los elementos que lo componen, sino también en todo su nivel estructural. Cuando ocurre esto, entonces el estudiante comprenderá la importancia de su aprendizaje y por lo tanto será capaz de transferir el conocimiento. Y cuando la reflexión o toma de conciencia favorece la construcción y la recuperación. ¿Okay? La transferencia y la comprensión se logrará si los estudiantes reflexionan y toman conciencia, ya que esto favorece en la construcción y la recuperación del conocimiento. Entonces, fíjense lo importante. Estos son dos procesos bastante importantes, bastante relevantes en nuestra práctica pedagógica. ¿Por qué? Recuperar lo aprendido implica una memoria a largo plazo. Recuperar lo aprendido implica, por supuesto, traer toda la información y el contenido a ciertas situaciones particulares. La transferencia es no solamente evocar esa información, sino también poder aplicarla a nuevos contextos, a nuevas situaciones. Esto es lo que hace realmente un aprendizaje significativo. Esto es lo que hace realmente que se pueda decir aprendió, que hay un aprendizaje completo, un aprendizaje complejo. En la transferencia es lo que evidencia que hay un aprendizaje. Cuando el estudiante es capaz de llevar toda la información y los conocimientos que hemos manejado en clase a situaciones particulares, en otros contextos, en otros medios, en otros lugares, entonces es allí donde existe una transferencia y realmente la aplicación de lo aprendido. Y se puede decir entonces que hay un aprendizaje significativo y un aprendizaje complejo y completo. ¿Okay? Bueno, sugerencias, preguntas, inquietudes, por favor háganlas saber al chat. Estos son dos de los procesos auxiliares del aprendizaje y que pueden permitir precisamente fijar nuestro aprendizaje y que puedan permitir establecer estrategias de aprendizaje cónsonas con el logro de nuestros objetivos y por supuesto con el logro y el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes. La recuperación y la transferencia son dos de estos procesos que implican, por supuesto, una serie de estrategias que el docente debe considerar a la hora de planificar sus sesiones. Y son dos de los elementos, de los procesos que seguramente van a tomar partido en la prueba que ustedes van a presentar. Recuerden algo, estos son procesos pedagógicos que se viven y que se pueden considerar en cualquiera de las áreas de aprendizaje. No están determinados para un nivel y un área de aprendizaje, por el contrario, son procesos de aprendizaje que se pueden encontrar y que los encontramos en cualquiera de los niveles de aprendizaje y en cualquiera de las áreas. ¿Okay? Entonces son conceptos que debemos conocer como docentes y que seguramente cuando salgan algunos ejemplos en la prueba, algunos ejercicios en la prueba, algunas preguntas en la prueba sobre recuperación y transferencia, independientemente del área en el cual te estés desarrollando, pues van a tener, los vas a poder observar y vas a poder tomar situaciones, casos en las aulas de clase que evidencian esta temática. ¿Okay? En este caso, veamos precisamente algunos ejemplos de preguntas relacionadas con recuperación y transferencia del aprendizaje que pudiesen aparecer similares en tu prueba. ¿Okay? Esto para que vayamos ejercitándonos en función de estos dos procesos o estos dos procesos auxiliares del aprendizaje. ¿Okay? Bueno, listos para comenzar con los ejercicios. Por favor, sugerencias, comentarios al chat. Me agrada que podamos compartir información, que podamos compartir nuevos conocimientos con relación a todos estos elementos tan importantes en nuestras aulas de clase y en nuestro desempeño profesional. Ok. Durante la clase, el docente plantea diversos casos para que los estudiantes, en forma grupal, resuelvan y apliquen lo aprendido. Esta estrategia propicia principalmente la opción A, la metacognición. La opción B,
el conflicto cognitivo. La opción C, la transferencia. Y la opción D, el recojo de saberes previos. Todos estos 4 procesos que se dan en el aprendizaje ya lo hemos estudiado previamente. ¿Cuál de estos procesos se da? ¿Cuál esta estrategia que plantea el docente? ¿Qué proceso de estos es propicia? Durante la clase, el docente plantea diversos casos para que los estudiantes en forma grupal resuelvan y apliquen lo aprendido. Fíjense que este es un elemento importantísimo dentro de este pequeño caso. Resuelvan y apliquen lo aprendido. Es decir, el docente plantea casos para que los estudiantes de manera grupal resuelvan y apliquen lo aprendido. Esta estrategia principalmente propicia la opción A, la metacognición, B, el conflicto cognitivo, C, la transferencia y D, el recojo de saberes previos. ¿Qué propicia esta estrategia? Por favor, respondan, opción A, B, C o D. Una pregunta bastante sencilla. ¿Qué estrategia o esta estrategia de plantear casos donde los estudiantes de forma grupal resuelven y apliquen lo aprendido? ¿Qué favorece o qué propicia este tipo de estrategias? ¿Será la metacognición, el conflicto cognitivo, la transferencia o el recojo de saberes previos? Cada una de las opciones que allí aparecen, ¿a qué hacen referencia estas opciones? ¿Okay? En el caso de la opción A, la metacognición, ¿qué es la metacognición? ¿En qué consiste? ¿Para qué se aplica? ¿Y en qué momento se aplica la metacognición en los procesos de aprendizaje? La opción B, el conflicto cognitivo. ¿Qué es el conflicto cognitivo? ¿Cuándo se genera? ¿Qué situaciones, qué estrategias se generan o pueden generar un conflicto cognitivo? ¿Será que la estrategia aquí planteada genera conflicto cognitivo? La opción C, la transferencia. ¿Para qué es la transferencia? ¿En qué consiste? ¿Se puede aplicar o esta estrategia genera o favorece la transferencia? Y la opción D, el recojo de saberes previos. ¿Será que la estrategia que se está planteando favorece el recojo de saberes previos? ¿Qué es el recojo de saberes previos? ¿En qué momento se genera este proceso de recojo de saberes previos? ¿Será que lo que se está planteando allí busca esto? Ok. Veo sus respuestas, muy bien. Esta está bastante sencilla de determinar, dado que acabamos de ver el tema de transferencia y la opción correcta es precisamente la transferencia. Y esta pregunta la puse acá más que todo para fijar el conocimiento que ustedes han obtenido y que acabamos de ver. Porque la transferencia tiene que ver con aplicación de los conocimientos aprendidos. Cuando somos capaces de aplicar el conocimiento aprendido. Muy bien, veamos un siguiente caso. Cuando los estudiantes de quinto de primaria, luego de haber estudiado el tema del dengue, elaboran en clase un tríptico para repartirlo en la comunidad e informar de las medidas de prevención frente a esta enfermedad. Podemos notar principalmente que A. Su metacognición les permitió seleccionar dicha estrategia. B. El procesamiento de la información se desarrolló de forma pertinente. C. Se cumple con la aplicación o transferencia de lo aprendido, lo que constituye el producto de su sesión. Y la opción D, la motivación fue constante y permanente durante toda la sesión. ¿Cuál será la opción? Por favor, respondan al chat. ¿Cuál creen ustedes que pueda ser la opción correcta? Estoy segura de que ustedes ya están bastante ágiles para determinar cuáles son las opciones correctas. Pues ya saben que deben analizar muy bien palabras claves, como por ejemplo, en este caso, cuando los estudiantes de quinto de primaria, luego de haber estudiado el tema, ¿sí? Ya podemos observar que acá dice que es luego de haber estudiado el tema. Es decir, hay un proceso previo de aprendizaje, de conocimiento, de obtención de información y de conocimiento. O sea, aquí nos dice que luego de haber estudiado el tema del dengue, nos está hablando del momento el momento de aprendizaje en el cual se está dando la situación. ¿Okay?
en clase, elaboran un tríptico para repartirlo en la comunidad. No elaboran un tríptico para pegarlo en su cuaderno, no elaboran un tríptico para archivarlo o para entregarlo al profesor. No, elaboran un tríptico para repartirlo en la comunidad. Y precisamente lo que buscan es informar sobre las medidas de prevención frente a una enfermedad como el dengue. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será la opción o qué podemos notar principalmente ante esta situación? Su metacognición les permitió diseñar dicha estrategia. La opción B, el procesamiento de la información se desarrolló de forma pertinente. La opción C, se cumple con la aplicación o transferencia de lo aprendido, lo que constituye el producto de sucesión. Y la opción D, la motivación fue constante y permanente durante toda la sesión. ¿A qué hará referencia esta situación? Por favor, respondan al chat. Estoy segura que ustedes ya han podido observar y notar y tomar las habilidades para poder responder preguntas de este tipo. Igualmente, les recuerdo que son situaciones de aprendizaje, situaciones donde que ustedes pueden aplicar ante o notar y diferenciar, reconocer en cualquiera de las áreas de aprendizaje en las cuales tú te desenvuelves. Porque en este caso estamos hablando de un tema como el dengue, quizás relacionado específicamente con un área en particular, pero aquí pudiera ser cualquiera de los temas que se tocan en las áreas de aprendizaje y que esté allí. Aquí el fondo es la situación pedagógica que se está presentando. ¿Y cuáles son las opciones que tenemos? Que como pueden ver, las opciones no están relacionadas con el área en sí, sino con lo pedagógico. Por eso es tan importante conocer todos estos procesos pedagógicos, porque independientemente del área son aplicables. Independientemente del nivel, estos procesos pedagógicos son aplicables en los diferentes niveles de aprendizaje. Entonces tomen muy en cuenta esto. Bien, veo que ya han respondido. Muchos de ustedes han respondido. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Opciones A, B, C y D. La opción A nos está hablando sobre la metacognición. La opción B nos habla sobre el procesamiento de la información. La opción C nos habla sobre la aplicación y transferencia. Y la opción D sobre la motivación. ¿Cuál de estos elementos podemos observar o cuál de estos temas podemos observar directamente en el enunciado? En el enunciado nos dice que luego de haber estudiado el tema, es decir, que tiene que ver con todos aquellos procesos posteriores al estudio de un tema. Entonces, la opción D, que es la motivación fue constante y permanente durante toda la sesión, esa es una opción que podamos descartar. Elaboran en clase un tríptico para repartirlo en la comunidad e informar sobre las medidas de prevención frente a esta enfermedad. En este caso, la opción que está más directamente relacionada con el tema y con el enunciado, en este caso, está hablando de un proceso que se da posterior al estudio del tema y que puede ser llevado a una comunidad, es decir, una aplicación. Estamos hablando de la opción C. Se cumple con la aplicación y transferencia de lo aprendido. Lo que constituye el producto de sucesión. El producto de sucesión es un tríptico que permite transferir y aplicar los conocimientos aprendidos en una comunidad en este caso. ¿Ok? Felicitaciones a todos los que participaron, respondieron que esa era la opción correcta. Excelente. Bueno, me encanta y me agrada que estén enviando sus respuestas. ¿Ok? Veamos un nuevo ejemplo. Es evidente que nuestros estudiantes aprenden significativamente, siempre y cuando hayan reflexionado a través de situaciones retadoras que les otorguen la oportunidad de movilizar sus saberes en situaciones nuevas, muchas veces relacionadas con su vida cotidiana. Lee con detenimiento el siguiente diálogo. Sofía: Paco, de medio kilo de harina solo nos han salido 10 quequitos. Pero tenemos 20 invitados. ¿Qué hacemos? Paco responde: entonces sumamos 2 veces o multipliquemos por 2 la cantidad de harina. Eso es lo que aprendimos en la clase de ayer de matemáticas. De acuerdo a los procesos didácticos de la matemática,
es evidente que el maestro ha promovido. ¿Qué proceso didáctico, de acuerdo a esos procesos de la matemática, qué ha promovido el maestro? Opción A, la reflexión. Opción B, la transferencia. Opción C, la formalización. Y la opción D, la búsqueda de estrategia. Observen, Paco y Sofía están haciendo unos quequitos porque tienen una actividad donde tienen 20 invitados. Sin embargo, Sofía le dice a Paco, de medio kilo de harina, solo le salieron 10 quequitos, pero ellos tienen 20 invitados. ¿Qué hacen? ¿Qué pueden hacer ante esto? A lo que Paco responde, sumamos 2 veces o multipliquemos por 2 la cantidad de harina. Si suman 2 veces, les va a dar 20 quequitos con medio kilo de harina más medio kilo de harina, con lo cual se hacen 10 quequitos. O lo multiplican el medio kilo de harina por 2. Esto le va a dar la cantidad necesaria para hacer los 20 quequitos que requieren para los invitados. Ellos lograron aplicar ese conocimiento de matemática en la situación que están viviendo a la hora de realizar un quequito, de acuerdo a esos procesos didácticos que ha promovido el maestro. Entonces respondan por favor al chat cuál sería la opción correcta. En este caso tenemos la opción A, la reflexión. Se ha reflexionado sobre el aprendizaje, sobre lo que se tiene. La opción B, la transferencia. Ya sabemos que es el proceso de transferencia, una aplicación de lo aprendido. La opción C, la formalización, el formalizar unos conocimientos previos en fijar un aprendizaje. O D, la búsqueda de estrategias, buscar nuevas alternativas o estrategias para solventar una situación problemática. ¿Ok? Fíjense muy bien, palabras claves o frases claves que nos van a dar en el enunciado. Ellos se aprenden, nos dice, que aprenden significativamente siempre y cuando hayan reflexionado a través de situaciones retadoras. Cuando se presentan situaciones retadoras y ellos tienen la capacidad o la posibilidad de reflexionar sobre ese aprendizaje, entonces puede haber un aprendizaje significativo. ¿Ok? Que le otorgue la oportunidad de movilizar saberes en situaciones nuevas, muchas veces relacionadas con su vida. Cuando estas situaciones nuevas, cuando se le otorga la oportunidad de que esos conocimientos los puedan aplicar a nuevas situaciones relacionadas con su vida cotidiana, entonces allí hay un aprendizaje significativo. ¿Qué proceso ha promovido el maestro? ¿Qué proceso se ha permitido los procesos didácticos de la matemática? ¿Qué proceso promovió el maestro? A las respuestas que ustedes han dado, nos dicen, la mayoría nos ha dicho que la opción correcta en este caso, de acuerdo a sus respuestas, es la opción C. La opción C, la formalización. Ustedes hay 2 respuestas que me dicen que la opción correcta es la opción C, la formalización. Bueno, veamos. ¿De qué tema o de qué se está hablando en este caso particular? En esta opción en particular. La opción A será la reflexión sobre el saber. La opción B, la transferencia, es decir, la aplicación a nuevas situaciones de lo aprendido. La opción C, la formalización, que tiene que ver con establecer o formalizar, comprobar un conocimiento en particular. Y la opción D, la búsqueda de estrategias. Bueno, en este caso, por supuesto, al relacionar los conocimientos y poder ser aplicados y aplicar esos conocimientos a situaciones de la vida en particular, estamos hablando de la opción B, la transferencia del conocimiento. Un conocimiento que se ha adquirido en matemática es posible aplicarlo a nuevas situaciones, en este caso a la elaboración de quequitos. Muy bien, muchísimas gracias por sus respuestas. Veamos otra alternativa, otra opción, otra pregunta. Si un docente de primaria desea realizar la exploración de lo que sus estudiantes saben sobre la célula, podría usar interrogantes, pruebas de entrada, fichas, mapas conceptuales para completar, lluvia de ideas, entre otros.
Si hablamos de exploración, estas técnicas e instrumentos se usarán. ¿Para qué se usarán? La opción A, como herramientas en el proceso pedagógico de evaluación. La opción B, principalmente como parte de la recuperación de saberes previos. La opción C, para poder concretizar la metacognición, ya que el docente quiere saber lo que saben sus estudiantes. Y la opción D, con la finalidad de crear conflictos cognitivos, al darse cuenta de lo que no saben y lo que deberían saber al terminar la clase. ¿Ok? ¿Para qué se usa esta técnica o estas técnicas e instrumentos se utilizarán cuando hablamos de exploración? Porque recuerden, miren, dice, si un docente de primaria desea realizar la exploración de lo que sus estudiantes saben sobre la célula, podría usar interrogantes, prueba de entrada, fichas, mapas conceptuales para completar, lluvia de ideas, entre otros. Si hablamos de exploración, estas técnicas e instrumentos se usarán ¿para qué? Como herramientas en el proceso pedagógico de evaluación, principalmente como parte de la recuperación de los saberes previos, para poder concretizar la metacognición, ya que el docente quiere saber lo que saben sus estudiantes. O la opción D, con la finalidad de crear conflictos cognitivos, al darse cuenta de lo que no saben o lo que deberían saber al terminar la clase. Lean muy bien el enunciado y revisen. En primer lugar, frases o palabras claves o enunciados, elementos que nos van a dar indicios de una respuesta. Se desea realizar la exploración de lo que sus estudiantes saben. Es decir, lo que se busca es explorar lo que sus estudiantes saben. Entonces, si lo que se desea es explorar, estas técnicas se utilizarán ¿para qué? Okay. Recuerden, se utilizan técnicas e instrumentos. Estas técnicas o instrumentos que están aquí planteados, ¿para qué se utilizarán? Será opción A, como herramientas en el proceso de evaluación. Una opción B, principalmente como parte de la recuperación de los saberes previos. Opción C, para poder concretizar la metacognición, ya que el docente quiere saber lo que saben sus estudiantes. Y la opción D, con la finalidad de crear conflictos cognitivos, al darse cuenta de lo que no saben y lo que deberían saber al terminar la clase. ¿Okay? ¿Será que esta opción busca generar conflictos cognitivos? Estas técnicas, leamos cuáles son las técnicas. Interrogantes, prueba de entrada, fichas, mapas conceptuales para completar, lluvia de ideas, entre otras técnicas de exploración. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué se usan estas técnicas? Bueno, respondan cuáles son las opciones que ustedes creen, cuál es la opción que ustedes creen que es la correcta. Por favor, háganlo al chat. ¿Para qué servirán estas técnicas dentro del desarrollo o del proceso de exploración de saberes sobre la célula, aplicable para cualquier área de conocimiento? Espero sus respuestas, a ver. Muy bien, están dando sus respuestas. Analicemos entonces cuáles son las opciones que tenemos. En primer lugar, tenemos como herramientas en el proceso pedagógico de evaluación. ¿Será que estas técnicas e instrumentos se utilizarán como herramienta de evaluación? Bueno, esa es una de esas opciones que podemos descartar inmediatamente, porque no son técnicas para evaluar. Además, recuerden que acá en el enunciado nos está hablando de exploración de saberes previos, de exploración de saberes sobre la célula. Entonces, son técnicas que permiten explorar saberes sobre la célula. ¿Ok? Igualmente, tenemos la opción B, principalmente como parte del proceso o parte de la recuperación de los saberes previos. ¿Ok? En este caso nos dice que estas técnicas se pueden utilizar como parte de la recuperación de los saberes previos, es decir, una manera con la cual el docente puede hacer que los estudiantes recuperen, traigan de nuevo esos saberes previos que tienen y poder el docente de esta manera explorar qué es lo que ellos conocen sobre la célula. ¿Okay? La opción C nos dice, para poder concretizar
la metacognición, ya que el docente quiere saber lo que saben sus estudiantes. Hoy, aquí nos habla sobre la metacognición. ¿En qué momentos del proceso de aprendizaje se da la metacognición? ¿Qué es lo que se quiere con la metacognición? Con la metacognición se quiere explorar o se quiere conocer lo que los estudiantes han aprendido durante la sesión de clase, lo que los estudiantes han conocido, qué elementos fueron a favor y qué fueron en contra durante la sesión de clase. Y, sin embargo, en el enunciado se pide es saber lo que los estudiantes saben sobre la célula, explorar lo que ellos saben previamente, antes de dar la clase. Y la opción D, con la finalidad de crear conflictos cognitivos, al darse cuenta de lo que no saben y lo que querían saber al terminar la clase. ¿Son estas estrategias para generar conflicto cognitivo? Recuerden que generar conflicto cognitivo implica generar retos en el estudiante, generar situaciones donde él pueda contrastar sus propios conocimientos y contrastar lo que ya sabe con lo que debe saber. Entonces, cuando se generan estrategias de conflictos cognitivos, tienen que ser estrategias también pertinentes e inherentes al estudiante. Situaciones donde el estudiante ponga en juicio lo que sabe y lo que no sabe. Serán estas técnicas orientadas con esa finalidad. Ok, bueno, ustedes ya han dado respuestas, ya han dado sus opciones y hemos analizado las alternativas. En este caso, nos dice que se desea realizar la exploración de lo que los estudiantes saben sobre la célula. Para eso utiliza estas técnicas. Entonces, el docente lo que quiere saber es qué es lo que conocen sobre la célula, recuperar los saberes previos de los estudiantes. Entonces, para eso se utilizan estas técnicas. Bueno, esa era la opción B, la opción correcta, muy bien. De verdad que muy agradecida con todos ustedes que han estado durante toda la tarde atendiendo a la clase, a la sesión y prestando atención y dando sus respuestas lo más acertado posible. Los felicito. Bueno, quedan muchas actividades pendientes para una próxima sesión. Espero contar con todos ustedes para una nueva sesión, para seguir ejercitándonos. Pronto haremos sesiones completas de solo ejercicios, ya reconociendo todos los términos, todos los temas y habiendo aprendido todos los temas, recuperando todos esos aprendizajes que hemos obtenido hasta acá. Haremos unas sesiones con solo ejercicios prácticos de simulación para que ustedes vayan ya evocando todos los temas y trayéndolos en un simulacro de pruebas. Entonces contamos con todos ustedes para que continúen con nuestras sesiones, para que continúen conectados junto a nosotros en esta nueva comunidad de aprendizaje tan enriquecedora. Y recuerden una cosa, cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se despierta, su memoria se activa y lo aprendido se vuelve suyo. Es allí donde hay un aprendizaje. Esto lo dice Rudolf Steiner y es una frase que todos debemos tener muy presente cada día a la hora de diseñar nuestras sesiones y diseñar nuestras actividades, a la hora de ejercer una práctica docente. Y por supuesto, los animo a que continúen con nuestras sesiones, continúen conectados y para todos ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Corran la voz para que seamos muchos más y muchísimos éxitos, muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes durante todo el transcurso de sus jornadas laborales. Un beso y nos vemos luego.